En el micro Pensamientos de Mayo queremos acercarles ideas y valores y también pensamientos de nuestros próceres y personalidades destacadas de mayo de 1810. En esta oportunidad dialogamos con la licenciada Cecilia Rossi, quien nos cuenta sobre el pensamiento de Mariano Moreno. Te toca el turno de iniciar estos micros y de empezar a hablar sobre una figura que a nosotros nos parece interesante, que es Mariano Moreno. Si hay alguien que representa el pensamiento político de la Revolución de Mayo, ese fue Mariano Moreno. Fue el alma política y legal de la Revolución. Era la espada de Mayo, ¿no? Un jurisconsulto que tiene una formación muy interesante. O sea, es que nace como casi todos los hombres de Mayo, la generación de Mayo en 1778. Su papá era un funcionario español y su mamá era una mujer para la época de altísima preparación, de mucha cultura y muy buen nivel educativo, que era bastante extraño para las mujeres de esa época. Esto hace que Mariano Moreno se críe en una casa, digamos, poblada de libros y de saberes y de conocimientos, lo que le da una plataforma de lanzamiento bien distinta a cualquier otro de su generación, ¿no? Digamos que iba en este sentido con ventaja. Él estudió en el Colegio del Rey sus primeras letras y después fue al famoso Colegio San Carlos, donde se va a destacar por su capacidad, por su inteligencia y sobre todo por este amor al conocimiento, ¿no? Hay Fray Cayetano Rodríguez, un hombre muy conocido en el ámbito de la educación, que viendo la avidez de Mariano por los libros, le acerca materiales muy valiosos que se guardaban con mucho recelo. Bueno, finalmente él termina sus estudios en el Colegio San Carlos y va a estudiar en la Universidad de Chuquisaca, hoy en la ciudad de Sucre, ¿no? Bueno, la Universidad de Chuquisaca es una universidad jesuítica de avanzada, diríamos, en el pensamiento latinoamericano. ¿Sí? Allí se nutrieron los líderes más importantes de América Latina de estos principios revolucionarios, ¿no? Allí se contactará con las ideas de Rousseau, también el pensamiento de Adam Smith, digamos, del liberalismo. Y entre otras cosas se difundía la doctrina esta de que cuando que el pueblo le da todo su poder al rey, pero cuando el rey no está o pasa alguna situación extraordinaria, reconvierte la soberanía hacia el pueblo. Vamos, para la época era una doctrina antigua, ¿no? Del 1600, pero que es como que se reposiciona en Chuquisaca, se la mira con sentidos revolucionarios, y cuando él vuelve a Buenos Aires, vuelve, por supuesto, plena época del virreinato. Él hace algunos movimientos como que intenta ubicarse, ¿no? Laboral y políticamente en el Buenos Aires de principios de siglo. Y por último, cuando se echa a andar ya el proceso revolucionario, él se pliega a los revolucionarios, digamos, a lo que van a formar después la primera junta, ¿no? Va a presionar muy fuertemente, y ahí empieza a tener una actividad muy frenética, ¿no? Si hasta ahora había sido avidez de conocimientos y escrituras, por ejemplo, escribió su tesis cuando se graduaba de abogado en Chuquisaca, replanteando el alzamiento de Tupac Amaru y ya planteando que el Imperio Español no tenía derecho a cobrar semejantes tributos sobre los indios y demás. Digamos que se perfilaba un revolucionario neto. Yo entiendo que fue buscando su lugar hasta que lo encontró finalmente en el juntismo de mayo de 1810. Cuando se incorpora este grupo de hombres, Belgrano, Castelli, French, todo eso,
él va a tener una actividad muy fuerte en la presión que ejercen estos hombres sobre el virrey. Él personalmente va a presionar sobre el virrey para pedirle que llame a cabildo abierto, digamos. Era un caos, se hablaba de revolución, las milicias estaban alborotadas, había grupos reuniéndose, acordate que estaban funcionando las logias secretas, la jabonería de Vieites, bueno, entonces parece, mire, esto es un caos político, vamos a llamar a un cabildo abierto para solucionar esta crisis, o por lo menos ver cómo se puede causar esta crisis. Los cabildos abiertos eran circunstancias extraordinarias, ¿no? Digamos, cuando había alguna cuestión que no se podía resolver en el seno de las autoridades, entonces se convocaba a los vecinos más notables, la parte sana de la población, para resolver. Entonces ahí va a tener un rol muy importante. En el cabildo abierto va a ser una de las voces cantantes, presionando por la deposición de ese virrey al cual le había exigido el cabildo abierto, y luego, sí, formada la primera junta, él va a ser el secretario. Por ejemplo, te digo, fundó y fue el editor del diario La Gaceta. Ese fue el espacio a partir del cual, en tiradas periódicas, él difundía, acercaba masivamente, a través de un diario, que es La Función, el pensamiento de la revolución, ¿no? Un tipo jacobino, si se quiere, un tipo duro, que creía que la revolución debía ser impuesta a como dé lugar, ¿no? Digamos, estamos pensando en el jacobinismo de la Revolución Francesa, ese periodo más fuerte de la revolución. Él va a tener también, bueno, por supuesto, un rol decisivo en la formación de los ejércitos. El ejército que por aquí pasó, el del Alto Perú, tenía relación para nosotros directa con Juan Francisco Borges, nuestro revolucionario de Mayo, ¿no? Cuando Juan Francisco Borges se quejaba de algo que pasaba en Santiago del Estero, era Mariano Moreno el que recogía esas quejas y actuaba en consecuencias y lo respaldaba. Después, ¿qué te digo? Por ejemplo, reactivó 3 puertos en la provincia de Buenos Aires, entre ellos el de Maldonado, a los fines de exportar, favoreció el libre comercio, el momento coyuntural para él en donde se inclina por la revolución, cuando el virrey le pide que escriba algunas cuestiones legales, para tranquilizar un poco a los comerciantes y los hacendados porteños que estaban siendo presionados fuertemente por el contrabando, por el grupo monopólico español, ¿no? En ese momento, cuando él escribe La representación de los hacendados, es cuando está planteando la libertad de comercio, una independencia de España que podía variar, digamos. Él planteaba matices, digamos, bueno, por ahí no somos totalmente independientes, pero podemos lograr autonomía, libertad en el comercio. Si bien no hay pruebas concluyentes, todo indica que a Moreno lo envenenan, lo asesinan en una misión que iba a Londres. Fue un hombre brillante. Y vale la pena que lo rescatemos, y vale la pena que volvamos a leer sus escritos. La representación de los hacendados es un escrito maravilloso, ¿no? Fue una figura magnífica de la revolución.